La creencia de los guanguleros se basa en la vida después de la muerte. Los paleros, cuando trabajan su enganga, los espíritus los sirven a él. Cuando el palero muere, el palero sirve como espíritu a su propia enganga si ésta es heredada. O sea que muchos paleros no quieren, después de estar muertos, pertenecer a la propia enganga que han tenido. Otros ganguleros sí quieren gobernar la enganga que fue de ellos en vida. Los diferentes trabajos que existen en el monte juegan un papel importante con las diferentes identidades, llamando al propio Sarabanda Mamachola, al Cuyo, Lucero Monte, Lenguao, Lucero Madrugá, y así se complementan muchos trabajos del gangulero. Es cierto que los paleros o los ganguleros van al cementerio a buscar espíritus. Siempre los espíritus se toman con el calcoma, con el hueso de muerto. Usted puede jalar espíritus con el nombre que tiene, amarrando hojas de maíz y un pañuelo rojo, llevando una empaca de ensara. Usted puede traer espíritus. Después que usted traiga esos espíritus a su fundamento, esos espíritus se pasan y después se le dan de urial, menga o sangre. Se hace un pacto directo con ellos para que ellos hagan lo que uno quiere y se le entrega muchas veces lo que ellos más querían en vida. Si es mujer, le entregan, casi siempre los paleros entregan a las mujeres de sus enemigos para que haga el acto sexual, la perjudique vaginalmente. Cuando existen guerras entre ganguleros o paleros, los sentimientos se acaban. Como dicen, arriba en ganga no hay sentimientos, gangulero nunca tesia o tesia. En este conflicto de guerra entre propios pangueames hermanos, creyendo muchos de ellos que saben más que otros, muchas veces aprendiendo de lo que hace otro y demostrándoselo a los otros como si fuera de él. Eso lo he visto yo millones de veces. Cuando yo he trabajado en Mengunanzo, Congo, muchos han querido venir no solo para venir a la fiesta, sino para ver lo que yo hago. Esto van a estar tomando cosas y formas de trabajo primitivas que presento a otros ganguleros, y así muchos paleros roban lo que hacen otros que saben más. Después lo presentan en sus munanzos Congo como si fueran originales de ellos, pero todos son unos cuentistas. El que aprenda de carretilla, ese está aprendiendo carretilla porque realmente lo verdadero no se va a enseñar. Hay quien cree que sabe mucho, o hay quien cree que habla mucha lengua conga y cree que porque sabe muchos proverbios es la gran cosa. Eso lo he visto yo en 20.000 paleros que son tatas. Y cuando veo su fundamento, veo que su fundamento se lo hizo hasta él mismo, que no sabe ni lo que está haciendo. Y sin embargo es un buen gallo, canta bien, se sabe la lengua conga, y cualquiera que lo ve dice, este es un tremendo gangulero, pero la cosa es que cuando llega la brujería la cosa cambia. Los signos o las patipembas juegan una parte fundamental en los trabajos. Usted puede hablar un poco de dialecto, pero sí tiene que aprender las patipembas o signos, jugando un papel importante cuando trabaja en el monte, en el cementerio o en su propio munanzo Congo, o si va a la loma o si va a la orilla del mar para jalar en Kisi, en ganga, para mandarlos a sus enemigos. Vemos los escollos que hace cada inquisi de enganga en representación de una quillumba o una carabela. Así se representan a los espíritus. Es cierto que cada gangulero tiene una forma de trabajar diferente y ningún gangulero va a decir que no sabe.
Él mira lo que está viendo y después se guía de que sabe mucho. No, yo sé mucho. Tú sabes mucho porque tú lo estás viendo. Porque los verdaderos paleros en Tambatilanga del tiempo Congo no enseñaban nada a nadie. Y aún así se fueron para la tumba llevándose muchos secretos. A mí sí no me vengan con cuentos, porque yo sí conozco bien cómo es la jugada. Que si soy, que mi tata era fulano de tal y mi padrino fulano de tal y mi tatarabuelo fulano de tal, eso ya fueron. Ahora hay que ver quién es que la vida cambia y el que menos usted cree, ese le puede hacer pasar un susto a usted. Por eso, como decimos, aquí nunca nadie sabe nada. Se aprende desde más chiquito hasta más grande. Y aquellos que crean que son muy ganguleros o muy paleros o muy mayumberos, existe siempre uno mejor que usted. Porque así funciona esto. No se deje creer de que porque usted es muy hablador de la lengua conga o que usted sabe unos cuantos cantos, ya usted es un bárbaro. Bárbaro es el que hace la brujería. Que ese sí te va a coger y te va a enrollar bien enrollado y tú no te vas a dar cuenta. Y cantando no te lo vas a quitar. No le tenga miedo al que habla. Tenga miedo al que hace la brujería. He visto yo 20.000 tatas en los Munanzos Congo que lo hemos mandado a pasar y firma por esta firma y no sabe lo que firma es la firma que le dieron cuando lo rayaron o la firma de Siete Rayos que es lo que saben hacer la mayoría de ellos o el Cuatro Vientos y cuando caminas por ahí para allá no saben hacer más nada y son buenos gallos y son buenos cantadores y tú los ves involucrados en Munanzo Congo como si ellos fueran de verdad unos tatas bárbaros. Y es un cuento. Es un cuento. Y cuando veo la enganga digo, pero ¿esto qué cosa es? Este es el tata este no sabe nada tampoco. ¿Qué cuento es que hay, caballero? No me hagan más cuentos ya, que yo conozco todos esos cuentos. Yo de jovencito estoy en esto. Sí, la mentira está por montones. Aquí, allá, en Cuba, donde quiera. Y aquí más todavía, porque aquí, como nadie los vio, pues hacen lo que quieran. Rayan y tú no sabes ni que rayaron. No invitan a nadie, todo el mundo callado. Invitan gente a veces que no son ni paleros para que vayan a la fiesta. No, no, no. En el mundo descompuesto de estos religiosos, la mentira está floreciente en muchos de ellos. Siempre el palero tiene que ser hombre ante todas las cosas. No se puede ser ni lesbiana ni homosexual para estar en esta religión. Uno escucha a los mayores siempre, porque de los mayores uno aprende. Uno nunca cree que es un sabilongo que se la sabe toda. Sabilongo en esta religión es un falta de respeto, donde los ganguleros en Tambatilanga, los tiempos de tiempo Congo, los eliminaban. No existía eso de que tú vas a discutir con tu padrino lo que está diciendo. Usted se tiene que callar porque usted no sabe nada. Las mujeres no rayan. Las mujeres no hacen engangas. No existen engangas espirituales. Eso es un cuento que han hecho aquí y en otros sitios. En Cuba también lo hacen. Las engangas todas son materiales. Si llevan tierra de cementerio, llevan palos, llevan mataris o piedra, son gangas materiales. No existen gangas espirituales. Que mi espíritu que me mandó a hacer un eso y mi espíritu está haciendo una enganga. Otro cuento que está haciendo la persona. Las engangas tienen que salir de una enganga padre. Si usted hizo una enganga que salió de la nada, es nada. Escuche bien, si usted hizo una enganga de la nada, no es nada. Eso no funciona de esa manera. Vamos a dejarnos de cuento. El cuento ya es demasiado.
No, que mi padrino, que es un bárbaro. Todos los padrinos son bárbaros. ¿Quién es el padrino que no es un bárbaro? A ver. ¿Eres un bárbaro? Demuéstralo. ¿Tú crees que sabes mucho? Demuéstralo. Preséntalo ahí como lo estoy haciendo yo. Preséntalo. Y no dejes cosas que no tienes que dar. Da lo que tienes que dar. Un trabajo lo puede ver cualquiera. Yo cuando hago un trabajo invito a cualquiera. Siempre 2 o 3 acompañantes para que la persona no se sienta solo y sepa que lo que estoy haciendo es verdad. No un cuento de que ven que yo te voy a hacer el polvito y toma el polvito y no te hice nada. Y puse un 4 vientos adelante a la enganga y quemé un poquito de fula, de pólvora. Y ya te hice el arreo y eso ya es todo lo del palero. Eso es un cuento también, otro cuento más que están haciendo. Al decir todo esto, simplemente estoy demostrando las realidades ciertas de esta religión. Vemos como hay yuntas o clavos de línea, que es como se llama el clavo de línea, yuntas, donde los paleros lo utilizan para proteger las puertas de las casas con una cadena. Lo utilizan en la enganga porque el dueño de este clavo o yunta es Sarabanda. Todo lo que tenga que ver con clavo de línea tiene que ver con Sarabanda. Eso muchos lo saben porque eso es algo común, pero otros no lo saben. Que se llama, en la religión se llama yuntas. Las yuntas determinan muchas veces el fondo de la enganga. Muchas veces nos hemos preguntado si en realidad estas formas primitivas nos llevan al convencimiento que es cierto y verdadero todo esto, que no estamos hablando de una mentira ni un cuento que han hecho. Yo particularmente desprecio todo aquel que haga una cosa mal hecha. Los macutos o los resguardos construidos desde el tiempo de la colonia, paleros en Tambatilanga, son explícitos en sus formas de hacerse. Los encutos sangabilongo o sacos de guardar brujería que se le da a muchas personas que no son paleros para que estos estén protegidos y puedan a la vez hacer hasta cierto trabajito para pedir y quemar el nombre y rayar algún palito y echárselo a la persona que ellos quieren sin ser palero. Los encutos sangabilongo, saco de guardar la brujería. En el cementerio hay que visitar. Aquí me pueden ver a mí, que no parezco de que soy brujero, ni yo tengo que vestirme de congo para yo ser palero. ¿Quién le ha dicho eso a las personas? Que quiero serle que un congo ni nada de eso. Yo no soy un congo. Yo soy un criollo cubano y me voy a vestir elegante cada vez que pueda. No voy a estar vestido de congo, ni rayado, ni con caracoles, ni con garabato caminando en la calle, ni nada de eso. Nunca en mi vida he usado ni un macuto. En mi vida he usado yo un resguardo. Porque lo que tengo es eso, es lo suficiente para protegerme. Que yo quiero ser exhibicionista y enseñarme y collar de bandera y decir que yo tengo collar y que yo soy esto, que yo soy lo otro. Bueno, ya eso es un alarde que quieren hacer la gente. Vemos los trabajos que existen tapado la persona con una sábana para así hacer un cambio de vida, para llevarlo más allá del poder que puede ejercer los espíritus para abrirle los caminos a esta persona. Vamos a pasar a otro segmento religioso porque el tiempo se nos puede estar acabando. Y como es natural, hay mucho de qué hablar todavía. Y a veces hasta me canso de estar diciendo tanto. Yo a veces pienso que no debería ni de poner un video más.